Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público. Dios es redondo pretende situarse en esta encrucijada. No es un libro de historia del deporte ni una valoración de sus logros, sino una exploración narrativa de las pasiones que suscita. He querido escribir para los seguidores del fútbol, pero también para sus críticos, para quienes no se interesan en los goles, pero buscan comprender el delirio a través de la literatura. El título, Dios es redondo, proviene de la columna que escribí para el periódico La Jornada durante el Mundial de Francia 98, Dios es redondo. La frase es una voz común que viene del cristianismo neoplatónico, convencido de que la esfera expresa el sentido de perfección del Creador. También alude a los componentes religiosos del juego y la tribu que convierte los goles en artículos de fe. Nicolás de Cusa, interesado en las vejigas infladas de aire como entretenimiento moral, utiliza el lema en su libro De Ludo Globis. Se trata de una de esas expresiones que invitan a darle vueltas y de la que muchos se han servido de diversas formas. Mi interés ha sido captar la pasión por el juego. Leo con fervor a los periodistas deportivos, pero en el momento de narrar, trato de seguir el épico consejo del dramaturgo y cronista Nelson Rodríguez. Y si los datos no nos acompañan, peor para los datos. En mi libro Los 11 de la tribu, de 1995, incluí 3 crónicas dedicadas al fútbol. En los 10 años transcurridos desde entonces, he escrito de incidentes del fútbol mexicano y cosas que atañen a otras canchas. Para preservar la unidad de Dios es redondo, me concentré en asuntos del fútbol global. Procuré que las referencias a nuestro balompié sirvieran de ejemplos para contrastar o corroborar lo que sucede en otras canchas. Los textos de pasión regionalista, donde la idiosincrasia juega de local, darán lugar a otro libro. México DF, 12 de marzo de 2006. Esto es Dios Redondo, de Juan Villoro. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Como decíamos en la sesión pasada de nuestro programa, hoy retomamos el tema del fútbol a partir de este gran autor, un literato, un intelectual, un periodista mexicano muy destacado, hijo de otro personaje destacadísimo de la filosofía en México, del maestro Luis Villoro, exiliado español, que nos trajo a México todo ese legado de conocimiento, y su hijo se ha encargado también de continuar ese legado a través de su desarrollo literario. Es un autor que en lo personal me encanta, lo leo desde hace más de 30 años. Mis primeros acercamientos a una literatura más seria, más formal, fueron justamente a través de los textos de Villoro. Tiempo transcurrido, que es uno de sus textos más maravillosos, que incluso hasta ha sido musicalizado en vivo, con él leyendo estos textos sobre la historia del rock en México, el disparo de Argón, en fin, muchos títulos, sería muy largo comentarlos aquí, pero que nos ha parecido fundamental retomar a este libro, Dios es redondo, como contexto de lo que estamos viviendo hoy. Estamos grabando este programa un día antes del partido de México contra la selección de Arabia Saudita, lo que para muchos es ya el final de la participación mexicana en este Mundial de Qatar 2022, un mundial sumamente cuestionado, sumamente criticado, que se ha considerado también como un mundial, además de todos los problemas políticos, sociales, culturales que presenta, también ya está considerado como parte de esta decadencia del deporte visto como negocio a nivel global. Entonces, sabemos que cuando México deja de participar en el Mundial, el interés en el propio Mundial decae. No es el mismo ánimo, no es el mismo público, no se le da el mismo seguimiento, aunque, sí hay un grupo muy amplio de fanáticos del fútbol que se quedan hasta el último partido viéndolo por televisión. Entonces, más allá del resultado, que
tendremos ya el día de mañana y que será un día antes de que se proyecte este programa en redes sociales. Bueno, pues retomamos esta lectura de Juan Villoro, sabiendo que todavía sigue el Mundial y que a pesar de que México califique o no califique, bueno, pues es un buen momento para retomar estas lecturas. Hacíamos una lectura crítica también de los mundiales. Villoro hace lo propio en sus textos, porque sabemos que más allá de los problemas relacionados con derechos humanos está el problema de que el fútbol está visto como un negocio, el fútbol es explotado como un negocio y pues dentro de todo este mar de críticas que se han suscitado a partir de la derrota de la selección mexicana frente a la de Argentina, bueno, pues hubo muchas críticas muy fuertes. Me tocó escuchar a comentaristas deportivos que ya no forman parte de este duopolio que antes dominaba pues todo el mundo del fútbol, que era Televisa o Televisión Azteca, sino que ahora ya hay otras cadenas en donde muchos de estos comentaristas que antes los veíamos en alguna de esas dos cadenas, ahora los vemos, los escuchamos a través de otras cadenas internacionales y bueno, pues pueden hablar con un poco más de soltura y hacer estas críticas muy serias, ¿no? Porque, bueno, algo que destacaban realmente y que me llamó mucho la atención fue el dato, ¿no? De cómo las televisoras, cómo quienes han hecho negocio con el fútbol, las marcas de la ropa deportiva, marcas de comida, de refrescos, de bebidas alcohólicas, etcétera, pues han buscado siempre hacer negocio con el mundial sin importarles propiamente el deporte, el fútbol. Y pues, lógicamente lo único que les importa de el aficionado al fútbol es su capacidad de consumo. Y que bueno, en el caso de Televisa, pues Televisa ya no le preocupa qué pase en el resto del mundial, porque simplemente con la descarga de su plataforma para ver los partidos en línea, se estaba hablando de más de 4 millones de descargas, es decir, 4 millones de personas que descargaron esa plataforma de streaming para ver los partidos, y con eso ya tienen ganancias multimillonarias que lógicamente ya no les preocupa si la selección mexicana sigue o no sigue jugando. Y también la crítica se orientaba mucho hacia estos directivos de los clubes mexicanos de fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol, que pues absolutamente lo ven como un negocio. El juego del fútbol soccer es importante para ellos siempre y cuando sea rentable, siempre y cuando puedan llenar estadios, puedan vender los derechos de transmisión del partido, puedan vender toda la mercancía que tiene que ver con el equipo, los contratos de los jugadores, etcétera, sus contratos comerciales, de los cuales ellos reciben también una parte, en fin. Y esto, pues lógicamente, deja de lado todo este espectáculo mediático y económico, pues deja de lado la formación de futbolistas mexicanos, según comentan estos analistas del deporte, estos cronistas de los partidos, que dicen, bueno, salvo 2 equipos, uno de ellos el Pachuca, no hay equipos mexicanos que estén formando nuevos jugadores, que tengan sus canteras como en otros tiempos los tenían grandes equipos como la UNAM, por ejemplo. Entonces, hay esta crítica muy fuerte, lógico, siempre se enardece, siempre se recrudece cuando la selección mexicana está en una situación difícil, que eso es en todos los mundiales. En todos los mundiales siempre se llega a este punto en donde se forma este muro de lamentaciones, y si bien por un lado hay quienes hacen esta crítica lo más objetiva posible, señalando errores tanto de los propios jugadores como del técnico y lógicamente de la federación, buscando problemas más de raíz relacionados con el por qué se tienen tan pobres resultados, bueno, pues también se desata este famoso síndrome del maciosare, ¿no? El extraño enemigo que es el culpable o que va a ser el pagano de la derrota, de la decepción que sufre la afición mexicana cuando la selección mexicana es derrotada. Y bueno, no es de extrañar que inmediatamente los argentinos se convierten en el blanco de estos ataques, de esta ira desatada, de este chauvinismo, este patrioterismo que muchas veces desata el fútbol como pasión, y que pues también lo relatan tanto Eduardo Galeano como Juan Villoro en sus libros, ¿no? Pero que pues llega a episodios realmente absurdos, como esto que estamos viendo de este cuestionado y polémico boxeador llamado o apodado El Canelo, que ahora ya está retando a Messi, que donde lo vea
pues lo va a golpear porque pisó la playera y la bandera de México, y en fin, toda una serie de cuestiones que van más allá del ámbito futbolístico, que tienen más que ver con un desquite emocional, que en su momento el fútbol cumplía con esa función de ser la catarsis, de dejar aflorar todos esos sentimientos y dejarnos más tranquilos. Pero la pobre actuación de esta selección, que es la titular, la grande, la fuerte, la más comercializada, pues entonces lo único que genera es cada vez más decepción, cada vez más frustración, que tiene que encontrar una vía para desahogarse. Y pues lo que se queda se deja de lado, pues es todo este esfuerzo que hacen las selecciones juveniles, todos estos logros incluso del fútbol femenil, que pues demostrando el machismo, la misoginia, pues no solamente de los mexicanos, porque no solamente en México hay ese machismo y misoginia, pero se ve muy visible en el caso mexicano, pues lógicamente no le dan la importancia, no le dan el mismo valor al desempeño muy notable de futbolistas mujeres de nuestro país, en las ligas que tenemos en el país y el desempeño que tienen a nivel extranjero, que muchas veces es superior al de esta selección tan consentida, tan apapachada por los medios y por el propio público. Bueno, esto lo vemos como una introducción a este programa y vamos a darle entonces lectura a los textos muy buenos, muy recomendables de nuestro buen amigo Juan Villoro, un conocedor del fútbol, pero también un excelente escritor. Y este texto se titula Campeón de invierno, la afición en primera persona. Si hubiera un campeonato mundial de aficiones de fútbol, una final posible sería México-Escocia. Se trata de países que nunca han tenido protagonismo internacional y quizá por ello han buscado el placer compensatorio de llenar estadios. Desde niño sé que no soy testigo de los mejores partidos. La sensación de estar lejos de los empeines prodigiosos se recrudeció cuando empezamos a ver goles por televisión satelital. De cualquier forma, en mi calidad de aficionado mexicano, sabía desde un principio que la pasión por el juego no puede depender de los resultados, tantas veces adversos. Elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar, otros se inclinan con claro sentido de la conveniencia por el campeón en turno. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino antes de que el sujeto cobre conciencia de su libre albedrío, y el hincha nace al modo ateniense, determinado por la ciudad. Otras elecciones son más caprichosas, como el flechazo por un jugador, un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia. Nada resulta tan doloroso como la partida a otro club de ese consentido de la gloria, que parecía condensar en su pecho los sueños de la colectividad. Casi siempre el hincha que creía en el héroe sigue fiel al club, por más que la motivación inicial se haya ido. Resignado, busca en los 11 fantasmas que ahora juegan por él la magia del genio primero. El fútbol se convierte a partir de ese instante solo en un juego de conjunto, donde nada es individual hasta que el apóstata vuelve al campo donde fue un dios de mediodía, y los que antes lo adoraron sienten en la boca la saliva amarga del desencuentro y comprenden con el dolor de la lucidez que el dispensador de proezas no es suyo, y acaso nunca lo fue. En esa tarde de descontento, el joven aficionado se hace hombre, cumple el rito que separa de los anhelos perfectos, entiende que ningún héroe es definitivo y que también él tiene un interés que ya no busca individualidades, un equipo, esa abstracción de colores. A veces la pasión futbolera comienza apoyando una camiseta, al margen de quien se la ponga. Los fans de tendencia epidérmica no son cautivados por el espíritu, sino por el aspecto de su equipo. Fanáticos de ciertas rayas y no de otras. Esta atracción textil dura con mayor facilidad, aunque la camiseta sea infamada por anuncios comerciales. El forofo, es decir, el fanático de escuela cromática, tendrá ahí perenne razón para creer. Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso.
Aunque se mencionan ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido para mudar de entusiasmos, el fanático de raza no recusa a los suyos, así reciban golizas de escándalo. Es posible que el fútbol represente la última frontera legítima de la intransigencia emocional. Rebasarla significa traicionar la infancia, negar al niño que entendió que los héroes se visten de blanco o de azul grana. Nuestra inconstante realidad acepta mudanzas de ideología o vocación y acaba por ajustarse a las de sexo o religión después de alguna terapia. Pero es difícil traicionar la actividad que Javier Marías, autor español, definió como la recuperación semanal de la infancia. ¿Quién que haya depositado su ilusión en un equipo puede entender un cambio de intereses en la edad adulta, esa fase que el fútbol intenta abolir? Y es que en efecto muchos de nosotros, incluido yo que no soy un fanático del fútbol, pues en la infancia también jugué fútbol con los primos, con los amigos, con los compañeros de la escuela, etc. Y esa magia del fútbol, pues lógicamente se va perdiendo con el tiempo, va uno adquiriendo una mayor conciencia del contexto y finalmente pues uno se vuelve como que más racional frente al partido de fútbol, aunque contradictoriamente lo que uno está haciendo es revivir esa parte de la infancia cuando hacemos rabietas, cuando nos choca el hecho de que no entra ese ansiado gol, como en el caso de este mundial, en donde la selección mexicana no ha podido anotar ni un solo gol. Este texto que sigue a mí particularmente me encanta y habla justamente de cómo la herencia marca parte de los gustos, pero finalmente uno tiene sus gustos necios hacia tal o cual equipo. Pasiones complicadas, el Barça y el Necaxa. Como tantos, nací bajo la obligación pasional de apoyar a un club que era mucho más que eso. Mi padre nació en Barcelona y salió de ahí a los 10 años, convencido de que el fútbol depende de los pases oblicuos porque la diagonal conduce al Camp Nou, que es el estadio del Barça. Mi primer regalo fue un llavero del Barça. En 1962, a los 6 años, pude ver por primera vez a mi equipo en su gira por México. Hay algo entrañable en apoyar a una escuadra invisible. Sin embargo, de vez en cuando la pasión necesita comprobaciones. Además del Barcelona, yo quería un club que definiera de modo concreto mis domingos. Profesor antes que cualquier otra cosa, mi padre apoyaba a los Pumas de la universidad. En la elección de un equipo local no seguí su estela. Yo estudiaba en el colegio alemán, donde la realidad se enrarecía en largas frases subordinadas. Por una razón insoldable, caí en el grupo de los alemanes. Solo en el patio hablábamos español. Patear una pelota y gritar en mi idioma eran actos idénticos. Durante 9 años, contados segundo a segundo, miré por la ventana del salón el patio, donde los suéteres marcaban las porterías. Ese rectángulo era la libertad y era mi idioma. Si algo aprendí en la ardua pedagogía del colegio alemán, es que nada me gusta tanto como el español. Como las pasiones son caprichosas, asocié para siempre el gusto por gritar en la lengua proscrita con la pelota que le daba sentido al recreo. El fútbol se presentó así como mi primer afán de pertenencia. Vivía en una calle de una cuadra, un mundo pequeño donde todos le iban al Necaxa, el equipo de los electricistas. Se trataba de una elección caprichosa porque no era un equipo fuerte que garantizara títulos y prometiera domingos fáciles. Nadie del barrio tenía familiares en el sindicato de electricistas, ni había ido a Necaxa, el pueblo que fue anegado para construir la presa que alimentaría una central eléctrica. Posiblemente la luz de nuestros focos llegaba de Necaxa, pero no éramos tan sofisticados como para tomar esto en cuenta. Tampoco al leer Moby Dick por primera vez entendí que se cazaban ballenas para hacer velas con su esperma. No me cautivó la búsqueda de la luz, sino la mirada fanática del capitán Ahab y su barba orlada de espuma marina. ¿Por qué diablos mi calle le iba al Necaxa? Nunca lo supe. Hasta la fecha no he visitado ese pueblo y doy por cierta la leyenda de que en los tiempos de sequía el nivel de agua baja en la presa y se ve el campanario de una iglesia. Durante 57 años, el Necaxa no fue campeón de liga. Ha desaparecido 2 veces del primer circuito. La última de ellas me tocó en la adolescencia.
Mi equipo fue sustituido por el Atlético Español y regresó años después con un sobrenombre distinto, Los Rayos. Ahora, el más gitano de los clubes juega en Aguascalientes, que para los aficionados del Distrito Federal es una especie de Patagonia. Y sin embargo, esa es la escuadra que una noche le ganó al Santos con todo y Pelé, donde el Fumanchú Reynoso conquistó su apodo de mago al desaparecer un balón en la cancha, donde Alex Aguinaga, un gladiador cansado que respiraba con la boca abierta, arrastró a los suyos a un título en el que ya nadie creía. Los necaxistas no hemos necesitado ver la iglesia sumergida en la presa para creer en ella. En los días de milagro, ahí suenan las campanas. Hay quienes se identifican con la vastedad de un continente y apoyan a la América, o al dinero y la fama televisiva que ese nombre representa en México. Yo busqué una querencia más restringida. Mis padres venían de tradiciones separatistas, ella de Yucatán, él de Cataluña, y no es de extrañar que se divorciaran bastante pronto. A modo de contraste, decidí ser de mi calle. El mudable Necaxa ha sido un equipo propicio para los inmigrantes. En los años 60 era el favorito de la comunidad judía, porque no tenían campo propio y entrenaban en el Club Deportivo Israelita. Ahora es apoyado por los muchos japoneses que viven en Aguascalientes, donde está la planta de coches Nissan. La vida es tan rara que tiene curiosas formas de volverse lógica. Nada más normal, a fin de cuentas, que el conjunto de los Rayos despierte simpatías en el país del sol naciente. Hay que recordar que este libro fue escrito en el 2006, su primera edición, entonces ya han pasado también muchas cosas con el Necaxa desde entonces. Cuando el Necaxa conquistó una final de Copa en mi infancia ante el odiado América, sentí el sobresalto de estar del lado equívoco de la contienda. Los electricistas no fomentaban el masoquismo, pero tampoco la vanidad triunfal. Su mérito consistía en jugar bien contra la norma. Artistas de lo imprevisto no tomaban en cuenta el marcador. Esta extrañeza se hizo aún más grave en la década de los 90, cuando los Rayos se transformaron en un club potente. Tanta eficacia parecía un pecado de vulgaridad. Las psicologías de los aficionados se definen por la oncena que apoyan. El Mercurial Necaxa es el equipo de mi calle. Poco importa que ese trozo de ciudad haya cambiado. Tampoco importa que yo haya dejado de vivir ahí. En la Ciudad de México, el sentido de la pertenencia no depende de las personas ni del paisaje. Todos se van y todo se derrumba. Una calle es para nosotros lo que estuvo, la infancia, el Necaxa. Por eso vale la pena. Entonces es muy entrañable este amor que le tiene Juan Villoro, que pues es más una cuestión geográfica, una cuestión de la colectividad que lo llama a volverse fanático de un equipo que, bueno, pues no conocen ni siquiera el lugar en donde se origina, que también este equipo Necaxa tiene una amplia historia, muy rica, muy intrincada con el nacimiento de la industria eléctrica, con la empresa, la Mexican Light and Power Company, después a mediados de siglo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que bueno, es una parte de identidad muy importante para muchos compañeros del ESME. Y bueno, pues compartimos ese gusto con el amigo Juan Villoro. Este otro texto también es muy interesante. Cuando desear es útil. Las multitudes llenan los estadios ilusionadas por algo que no solo pasa en la cancha. Gracias al graderío, un partido se carga de supersticiones, anhelos, deseos de venganza, complejos mayúsculos, intrincadas leyendas. El fútbol ocurre en la hierba y en la agitada conciencia de los espectadores. La crónica vincula ambos territorios. El arte de patear puede caer en la esfera de los placeres inofensivos o desembocar en el fanatismo del hooligan, la prepotencia del directivo, la mentira prefabricada de la televisión. Espejo del mundo que comienza más allá de los estadios, el juego de las patadas no es ajeno a la violencia, el racismo o la comercialización. La aporía del aficionado, es decir, este pensamiento, este razonamiento contradictorio, es la de una pasión pura, incontaminada, refractaria, o sea, que reprime o avienta hacia afuera el efecto de la cerveza, las burlas de los enemigos,
y la manipulación de los medios. Eso, que rara vez existe, es el motor rescatable y esencial del fútbol. Lejos de los fichajes multimillonarios, en una playa sin nombre, alguien patea una pelota o algo que la representa. Un bulto de trapo, una lata, una bolsa llena de papeles. Ese gesto transmite un placer inexpresable, el de jugar por jugar. Walter Benjamin, filósofo, recordaba que los niños no definen a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia. Han perdido el contacto con la región primera de los prodigios posibles. Al respecto, conviene recordar el lema de los hermanos Grimm. Entonces, cuando desear todavía era útil, los cuentos infantiles son instrumentos del regreso hacia la época de los deseos que pueden concederse. En perpetuo estado de infancia, el aficionado al fútbol busca capacidad para la magia. Aunque contemple un encuentro lastrado por el dopaje, el mercadeo y las impresentables bajezas de los ultras, puede encontrar ahí la playa desconocida donde alguien domina un balón por el gusto de hacerlo. De acuerdo con Giorgio Agamben, otro filósofo que ya hemos retomado aquí en Letras Militantes, la gracia del mago deriva de que no es necesario hacer méritos para contemplarla. Sus dones llegan con la arbitrariedad de la fortuna. Los grandes intercesores, Pelé, Didi, Maradona, Di Stéfano, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, no han anotado para premiar la buena conducta de sus seguidores. Con ellos, la magia llegó porque sí, el regalo que culmina la fábula. La inclinación a dirimir emociones a puntapiés suscita toda clase de recelos. No solo se desanda la biografía personal hacia la primera infancia, sino la de la especie, hacia la etapa anterior al predominio de las manos. ¿Qué tan necesaria es esta energía del retorno? ¿Podemos prescindir de la niñez y la tribu del origen? La cultura moderna privilegia la infancia, pero desconfía de las hordas del comienzo. El fútbol pone en contacto con la inocencia del buscador de héroes, pero también enciende hogueras. Los salvajes de la sociedad postindustrial se pintan la cara, se tatúan el cuerpo, lanzan extrañas consignas. Este ruidoso aspecto tribal me parece tan importante como la preservación de la mirada infantil. Uno de los grandes misterios del fútbol es que ritualiza la pasión y la contiene. Pudiendo desbordarse en tantas ocasiones, solo se desborda en las peores. En su estupendo reportaje sobre los hooligans entre los vándalos, Bill Buford comete un decisivo error de apreciación. Atribuye una legendaria reyerta al hecho de que el partido terminó 0-0. De acuerdo con Buford, la tribu necesitaba un vencedor. La tensión contenida debía liberarse de otro modo y dio lugar a la violencia. No hay testigos puros y Buford revela en estas consideraciones que pertenece a la cultura de Estados Unidos, donde los deportes vernáculos no pueden terminar en un empate sin anotaciones. En un ámbito determinado por la competitividad, los fans alzan el índice que señala su condición aspiracional, number one. Tener un ganador certificado, incluso cuando se trate del contrario, es preferible a repartir los méritos. La incertidumbre no se ajusta al triunfalismo. Y sin embargo, todo aficionado al fútbol recuerda partidos maravillosos que terminaron en empate. En su libro All Played Out, sobre el Mundial de Italia 90, Pete Davis dedica un capítulo al partido Inglaterra-Alemania, que terminó 1-1, y tuvo que decidirse en penales. El capítulo se llama El partido hermoso, y se refiere a lo que pasó antes de llegar a los fusilamientos a 11 metros del portero. Alemania pasó a la siguiente ronda. Para un aficionado al fútbol, el resultado se puede dividir entre los contrincantes sin que esto sea un desdoro. El hincha puede pertenecer al género de los ardientes, los melancólicos, los cardíacos o los nostálgicos, pero ante todo y en forma sorprendente es alguien que se resigna. El hervidero de voces y luces de bengala en que se convierte un estadio no parece convocar al estoicismo y sin embargo fomenta el temple ante la adversidad. El árbitro se equivoca mucho. El pasto se pone resbaloso. El genio más preciso pierde la puntería. Catálogo de lo imponderable, el fútbol está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Nadie busca ahí resultados seguros. Por más que se queje de los contrarios y en ocasiones de los suyos, el espectador acepta en forma tácita que verá lo inimaginable
y que eso le va a gustar muy poco. La situación sería equivalente a la de ir a un concierto donde la orquesta armara trifulcas, los violinistas desafinaran y solo a veces se produjera el raro milagro de la música. Así es el fútbol, algo que no sucede o sucede a medias o sucede mal, pero insinúa en todo momento que puede componerse. Hay públicos que cumplen mejor que otros su solidaria condición de comparsas. En una ocasión asistí al clásico Boca River en Buenos Aires. Un hombre reconoció mi acento mexicano y quiso comprobar un dato del que le habían hablado varios amigos argentinos. ¿Es cierto que en México un hincha de un equipo como Boca puede ver el juego al lado de un hincha de un equipo como River? Le dije que sí. Y no se matan, precisó. Acepté que al menos en cosas de fútbol éramos bastante pacíficos. Pero qué degenerados, fue su inolvidable respuesta. La mayoría de las veces, un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que vieron y que se limitan a rumiar su desconsuelo. Una de las leyendas más afortunadas del fútbol es que el público representa el jugador número 12. En su biografía del Boca Juniors, Martín Caparrós, un excelente cronista, comenta que la idea se le ocurrió en los años 20 del siglo pasado al cronista Pablo Rojas Paz. Su jefe, Natalio Botana, director de Crítica, un periódico de Argentina de aquellos años, le pidió que embelleciera el juego. En aquel tiempo, si alguien no iba al estadio, solo conocía los goles de oídas o por escrito. El fútbol era sobre todo un relato, escribe Caparrós. Un relato que no acababa de convencer y se encontraba en la fase de lo que quizá no sería creído o pasará a la desmemoria. Rojas Paz tenía soltura de palabra y un jefe con el sonoro nombre de un dictador de una isla tropical. ¿Cómo no obedecer a Natalio Botana, que anticipaba un jugoso negocio en las páginas dedicadas al fútbol? Como tantos redactores desesperados, Rojas Paz se autoexcitó para excitar a los demás. Habló del jugador número 12, en tiempos en que las canchas eran llanos, sin más testigos que los familiares o los que esperaban junto a la línea de cal para cobrar una cuenta pendiente. Pero la metáfora estaba destinada a volverse cierta y explicar lo que en el futuro significaría jugar en casa. Sí, el público ha contribuido a decidir marcadores, pero sigue sin chutar al arco. Por eso su enjundiosa actividad es un péndulo que va de la entrega a la aquiescencia. Ser del Betis, man que pierda. O someterse a la ruinosa ilusión de apreciar el toque antes que el resultado. Y apoyar al Atlas aunque gane. Siempre me ha llamado la atención un logro relativo del fútbol, el del campeón de invierno. Una conquista que no sirve de nada, o que todavía no sirve. Las ligas del mundo hacen una pausa para la Navidad. Ahí termina la primera vuelta. Esto se ha perdido en México y otros países donde la codicia ha llevado a los mini torneos que proclaman cada año 2 campeones. En las temporadas largas que debe tener el fútbol, el campeón de invierno es un líder que no ha llegado a la meta. Como no se trata de una conquista franca, ser puntero puede implicar más una presión que un logro. Se espera mucho de ese equipo en cuanto se renueve la justa. Pocas figuras expresan mejor las esperanzas y las inquietudes del fútbol que la de ese falso palmarés, ese falso premio. En la literatura solo hay campeones de invierno. La descripción puntual de las jugadas y el computable universo de las estadísticas puede hallarse en el periodismo deportivo. Adentrarse en la pasión por vía de la crónica obliga a tomar en cuenta los hechos, pero solo como referencia. El campeón de invierno está ahí por méritos concretos, pero aún no es lo que podría ser. Está constituido de futuro y anhelo y mera posibilidad. Un trofeo virtual cuya condición vacía encandila a los seguidores. Desear es útil para ellos. Cada quien a su manera. En cualquier época del año tiene su campeón de invierno. El hecho menor y circunstancial de que esa ilusión decaiga más tarde ayuda a constatar la fuerza del destino. Dios es redondo, pero casi nunca le va al Necaxa. Aquí termina esta parte del texto de Juan Villoro y vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva. Regresando, continuamos en Letras Militantes con Dios es redondo del gran autor Juan Villoro.
Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con la lectura de Dios es Redondo, un libro de crónicas, de pequeños reflexiones, artículos, notas sobre el fútbol mundial, pero también el fútbol nacional, pero sobre todo de la experiencia futbolística de alguien que además tiene esa facilidad para utilizar la palabra, para utilizar las letras y construir relatos sumamente entretenidos, sumamente profundos, sumamente interesantes sobre el fútbol. Como decíamos en la emisión pasada de Letras Militantes, con la lectura de Eduardo Galeano, a veces se piensa que los intelectuales, los hombres de letras, los hombres más allegados a la filosofía, a la literatura más seria, a la literatura crítica, son ajenos a los deportes, pero pues ya vimos en este caso, hay estos dos autores que son de mis favoritos, que también sienten esa pasión por el fútbol. Y de eso nos habla ahora Juan Villoro, un autor que, bueno, pues es muy curioso porque además de que, como decía en la parte anterior, en la primera parte del programa, que pues tiene más de 30 años que llevo leyendo sus libros, sus novelas, sus cuentos, sus ensayos, sus crónicas. Bueno, pues es un autor al que realmente nunca he abordado en persona, a pesar de que me lo he topado en dos ocasiones, y en dos ocasiones muy curiosas. La primera de ellas hace más de 20 años en las calles en Barcelona, ¿no? En un viaje que tuve la oportunidad de hacer y que al momento de que voy transitando por una de las calles lo veo, me le quedo viendo, me volteé a ver, se me queda viendo, me sonríe así como sí soy, ¿no? Y era precisamente Juan Villoro, pero vamos, yo no tuve el atrevimiento de saludarlo y de decir somos paisanos, yo también vengo de México, etcétera, ¿no? Y la segunda ocasión pues fue años después, en donde me lo topo en el metro de la Ciudad de México, en la línea 2, y tampoco lo abordé porque él venía muy concentrado, sentado, ya eran prácticamente las 11 de la noche, venía regresando yo de algún evento, y él pues venía muy metido en su libro, y pues me dio hasta cosa, ¿no? Interrumpirlo para decirle, oye, pues yo soy tu fan, no traía ni siquiera un libro para que me lo autografiara. Cosa que sí pasó con Eduardo Galeano, a quien tuve la oportunidad de conocer en vivo
en Chiapas durante el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo que organizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en donde estuvo presente don Eduardo Galeano, y que ahí incluso tuve la oportunidad de que me autografiara un libro que casualmente traía yo para leer en ratos muertos, ¿no? Pero bueno, esa es la aventura que tienen las letras y los afortunados encuentros que tenemos con quienes las producen. Bien, continuamos con Juan Villoro en esta segunda parte del libro. Vamos a empezar con este pequeño recuerdo que se llama Formas de la Pasión. Supongo que al final de un torneo de ajedrez, Karpov y Kasparov, que eran los grandes campeones legendarios del ajedrez, ven los rostros como una oportunidad de que la nariz se convierta en un caballo y se coma un ojo. Lo mismo pasa con el enfermo de fútbol. Para desacreditar de una vez cualquier asomo de sensatez en estas páginas, confieso que una tarde de fiebre resolví que si los jarabes fueran futbolistas, la más terrible media cancha estaría integrada por los contundentes Robitussin, Breacol y Zorritone. El aficionado en extremo, lleva una pelota entre los oídos. Rara vez trata de defender lo que piensa porque está demasiado nervioso pensando en lo que defiende. Cuando los suyos pisan el pasto, el mundo, el balón y la mente son una y la misma cosa. Con absoluto integrismo, el fanático reza o frota su pata de conejo. Sería exagerado decir que todas las minorías ajenas al fútbol le profesan enemistad. A pesar de que las obvias carencias de quienes creen que gritar chiquitibum, Vizca el Barça, dale dale bo o a la Madrid sirve de algo, hay quienes no honran al fútbol con otra reacción que la indiferencia. Pero tampoco falta el que ofrece sus cerillos para que el balompié arda en hogueras ejemplares. Odiar puede ser un placer cultivable, y acaso las canchas cumplan la función secreta de molestar a quienes tienen honestas ganas de fastidiarse. Cada tanto un Nostradamus sin otro apocalipsis en la agenda ve un partido, se chupa el dedo y decide que el viento sopla en pésima dirección. ¿Cómo es posible que las multitudes sucumban a un vicio tan menor? El diagnóstico empeora cuando el mundial interrumpe las sobremesas y los matrimonios. Los amigos que parecían lúcidos hablan de croatas impronunciables. Sin embargo, despotricar contra los malos gustos es inútil. Nuestra amiga María preferirá hasta la eternidad los mangos verdes y Nicole Kidman galanes imposibles de elogiar. El oficio de chutar balones está plagado de lacras. Levantemos veloz inventario de lo que no se alivia con el botiquín del masajista. El nacionalismo, la violencia en los estadios, la comercialización de la especie y lo mal que nos vemos con la cara pintada. Todo esto merece un obvio voto de censura. Pero no se puede luchar contra el gusto de figurarnos cosas. Cada aficionado encuentra en el partido un placer o una perversión a su medida. En un mundo donde el erotismo va de la poesía cátara a los calzones comestibles, no es casual que se diversifiquen las reacciones. Los irlandeses aceptan el bajo rendimiento de su selección como un estupendo motivo para beber cerveza. Los mexicanos nos celebramos a nosotros para no tener que celebrar a nuestro equipo. Los brasileños enjugan sus lágrimas en banderas king size cuando solo consiguen el subcampeonato. Y los italianos lanzan el televisor por la ventana si Del Piero falla un penal. El hombre en trance futbolístico sucumbe a un frenesí difícil de asociar con la razón pura. En sus mejores momentos recupera una porción de infancia, el reino primigenio donde las hazañas tienen reglas pero dependen de caprichos, y donde algunas veces bajo una lluvia oblicua o un sol de justicia, alguien anota un gol como si matara un leopardo y enciende las antorchas de la tribu. ¿Qué tan impresentables podemos ser? En sus peores momentos, el fan del fútbol es un idiota con la boca abierta ante un sándwich y la cabeza llena de datos inservibles. Es obvio que la ilustración no ocurrió para idolatrar héroes cuyas estampas aparecen en paquetes de galletas, ni para aceptar el nirvana que suspende el juicio y la mordida del sándwich. La verdad, cuesta trabajo asociar a estos aficionados con los rigores del planeta postindustrial, pero están ahí
y no hay forma de cambiarlos por otros. En sociedades descompuestas, Hamlet incita a matar padrastros y el fútbol a cometer actos vandálicos. En la guerra del fútbol, Ryszard Kapuscinski narra la reyerta armada que siguió un partido entre las selecciones de Honduras y El Salvador. El fútbol puede ser el catalizador de conflictos que en modo alguno derivan de la frustración de no anotar suficientes goles. Como comprobó Elías Canetti, los estadios abarrotados acrecientan y desbordan las posibilidades de la masa. Pero esto no siempre tiene un sentido negativo. La incontrolable multitud puede descubrir una voz propia y una conciencia crítica al reconocerse en forma espontánea, como una fuerza circular. Fue lo que ocurrió en México, en la inauguración del Mundial de 1986, en el Estadio Azteca. Un año antes, el presidente Miguel de la Madrid había sido incapaz de enfrentar la contingencia del terremoto en el Distrito Federal. Se negó a recibir ayuda del exterior y aportó muy poco para solucionar la catástrofe. El pueblo se volcó a las calles y reordenó las piezas de una ciudad rota, rebasando con mucho los esfuerzos oficiales. Esa misma gente encaró al mandatario en el Estadio Azteca y lo recibió con una sonora rechifla. No es exagerado decir que ahí nació una sociedad civil consciente de su poder que emprendería la larga marcha para derrotar al PRI años después. Y no olvidamos a los que nos tocó ver esa inauguración, así fuera por televisión, las mentadas de madre en contra de este iniciador formal del neoliberalismo en México. Este texto que sigue es muy intenso y nos habla también de ese lado oscuro y de los alcances negativos que tiene el fútbol en algunos grupos humanos. Muerte en Belgrado, el luto de los cuervos. Tiranos, jeques, capos de mafia, plutócratas, narcos y otras criaturas poco ejemplares se han servido de equipos como estandartes para compensar sus fechorías. Quien desee conocer la mala vibra y el pésimo rollo que puede salir del fútbol, puede pasar una temporada con los Ultra Bad Boys, apoyadores de la Estrella Roja de Belgrado. Fue lo que hizo el norteamericano Franklin Foer. En su libro El mundo en un balón, transcribe los intercambios intelectuales que tuvo con los ultras de la Estrella Roja. ¿A quién odias más?, le preguntó a un interlocutor apropiadamente tatuado. A un croata, a un poli, da igual, los mataría a los dos, fue la respuesta. Ya puestos a considerar las opciones de un asesino, resulta escalofriante que a alguien le dé igual enfriar a uno que a otro. Esta indiferencia no se extiende a los métodos del asesinato. Los Ultra Bad Boys prefieren barras de metal. El caso de la Estrella Roja es patético porque sus aficionados contribuyeron al crimen organizado y porque, para mayor sarcasmo, se trata del equipo de la policía. A principios de los años 80 viajé a Yugoslavia y varias veces escuché el mismo comentario. En este país solo hay un yugoslavo, se llama Tito. Los demás somos serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos. Las tensiones raciales entre Serbia y Croacia se expresaron en las trifulcas que rodeaban los partidos de la Estrella Roja de Belgrado contra el Dinamo de Zagreb, mucho antes de que el sueño integrador del mariscal Tito se despedazara durante la guerra, esta famosa guerra de los Balcanes, que terminó fraccionando países de esta región. Este ánimo descompuesto produjo a un personaje de la posguerra fría que parece salido de una novela de John le Carré, Sergiko Raznatovic, sicario de la policía secreta en los tiempos del socialismo que ascendió a gángster con la llegada del capitalismo nacionalista. Después de matar a numerosos musulmanes, llevó su afán de apropiación de vidas ajenas a su nombre y asumió el alias de Argan. Hijo de un oficial de la Fuerza Aérea, Raznatovic interrumpió sus estudios en la escuela naval para fugarse a París, donde practicó fechorías menores. Foer resume su currículum de pólvora. En 1974 los belgas lo encarcelaron por robo a mano armada. 3 años después escapó de la cárcel y huyó a Holanda. Cuando la policía holandesa lo atrapó, consiguió fugarse de nuevo. De regreso en Belgrado, se reconcilió con su padre y buscó contacto con los cuerpos de seguridad yugoslavos. Como otros criminales, Arkan era un puritano del mal. Cuando estaba de viaje en Milán, un amigo lo invitó a una orgía
pero él prefirió permanecer sobrio en su cuarto de hotel dedicado a hacer ejercicio. Fanático de la Estrella Roja, se hizo cargo de una de las más aberrantes tareas del fútbol organizado. En su calidad de secretario del Partido Comunista Serbio, Slobodan Milošević le pidió que se infiltrara entre los ultras y los organizara en su beneficio. Arkan disciplinó el fanatismo en el estadio de la Estrella Roja y todas las facciones lo siguieron. La espartana conducta que se asignaba a sí mismo empezó a campear en las tribunas. El estadio parecía pacificado. El único sobresalto era producido por los cuervos que anidaban en el tejado y volaban en bandada con el estruendo de cada gol. Pero Milošević y Arkan tenían otros planes. Los ultras de la Estrella Roja integraron un ejército informal, los Tigres, que luchó en la ofensiva serbia de 1991 al 92. La violencia que de manera espontánea se había expresado en las tribunas se transformó en táctica de guerra, o quizás sería más adecuado decir de depredación, pues los prisioneros eran sometidos a las más crueles torturas. El marcador de este genocidio: más de 2.000 asesinatos y una fortuna obtenida con el saqueo. De manera simbólica, Arkan se mudó a una casa frente al estadio de la Estrella Roja. La población lo reconocía como a un ídolo pop, el hombre duro que volvió útiles a los hooligans y luchó por el honor de Serbia. Arkan quiso comprar el equipo de sus amores con su botín de guerra, pero no pudo y se quedó con el Obilic de Belgrado. El nombre del equipo parecía hecho a su medida. Obilic fue un guerrero que, en vísperas de la batalla de Kosovo en 1389, se coló a las filas enemigas y degolló al sultán Murad. El club de Arkan prosperó con rapidez, entre otras cosas porque los árbitros temían silbar un penalti contra un equipo apoyado por el cuerpo paramilitar de los Tigres. Los excesos en los que suelen caer los directivos empalidecen ante los abusos del poder y las amenazas de Arkan. La parábola del gángster terminó del modo habitual. El antiguo sicario fue acribillado en el vestíbulo de un hotel. La mezcla de ilusiones nacionalistas, poder alternativo, disciplina en el corazón del caos y éxitos deportivos construyó la extraña leyenda de Arkan, que aún cuenta con seguidores en Belgrado, sobre todo entre los siempre renovados Ultra Bad Boys. Su paso del crimen a la ilegalidad tolerada forma parte de la convulsa historia de Serbia, un episodio de sangre que muchos acabaron por acostumbrarse, una rareza semejante a los cuervos que habitan el estadio del Estrella Roja. Y como podemos ver, muchas veces estas actitudes dentro de los propios fanáticos del fútbol se convierten en un elemento que es aprovechado con otros fines. Y ha pasado, también hemos visto escenas muy lamentables en el fútbol mexicano entre las porras, las barras y la manera violenta como empiezan a actuar y que se decanta hacia las organizaciones criminales. No olvidamos balaceras que se han dado en los estadios, actos criminales que tienen como telón de fondo un partido de fútbol soccer. Entonces, bueno, esto es parte de la historia negra, de la cara oscura que puede tener también el negocio del fútbol. Pero vamos a una parte más brillante y algo que tiene que ver con una personalidad que sin duda es trascendente no solo en el fútbol, sino que habla mucho de ese arraigo que uno tiene hacia el lugar de nacimiento. Uno para todos, Francesco Totti. Detengamos un momento el tren de palabras que atraviesa un territorio impuro para mencionar un caso único que compromete a la pasión. En el incierto mundo de los fichajes hay un gladiador extremo, al menos uno, que no cambiará de rumbo por tentador que sea el canto de las sirenas. Es cierto que juega en la liga italiana, satisfacción suficiente para cualquier crack, pero lo hace para la Roma, escuadra que solo conquista el Scudetto cuando pasan muchos años de calvario y llega a dirigirla un fabricante de títulos como Fabio Capello, quien muy a su manera al poco rato se va con sus gritos a otra parte. Inmune a las ofertas y la seducción de otros colores, Francesco Totti cumple un destino extraño en la era de la globalización. Nació en la ciudad eterna, pero no en su sitio de esplendor.
Fernando Achitelli se tomó el trabajo de contar los pasos que van de la casa de Totti a la muralla del Imperio, 264. Poco más que un campo de fútbol, es decir, no vivió o no nació en el centro de Roma, sino en las afueras de Roma. El hombre de extramuros se ha convertido en el emblemático corazón de la ciudad. Quizá la historia tenía que ocurrir en Roma. Hay casi un exceso simbólico en que así fuera. Los fanáticos del club suelen alzar una pancarta, Caput Mundi. Todos los caminos llevan a Roma, centro del mundo. Totti es el único superestrella del balompié emocionalmente incapaz de jugar en otro equipo. A estas alturas de su celebridad, dispone de toda clase de contratos y patrocinios que apoyan su monomanía. Nadie le podría decir Quo Vadis. Y sin embargo, hubo un momento en que Totti fue un delantero con más futuro que presente y tuvo las contradictorias oportunidades de los legionarios. No se fue. Sería altivo y a veces sucio, como manda la narcisista tradición romana, perdería el control y buscaría reconciliarse con el sentimentalismo que algunos prefieren desconocer, pero no se iría. Francesco Totti o la adicción a la pertenencia. Si no hay colinas, si no hay 7 colinas atravesadas por el Tíber, la ciudad no vale. El delantero romano ha vivido el único exceso sentimental que no pudo vivir Maradona. Totti es el último sedentario. Otros divos del calcio tienen un rostro perfecto para acuñar una moneda, pero solo él merece la divisa de lo intransferible. El extraño ascetismo del fútbol italiano, el placer dosificado al máximo, como las decantadas gotas del café ristretto, hace que los delanteros sean solitarios que corren mucho en punta. Ahí está Totti, persiguiendo más balones de los que puede alcanzar, demostrando que al menos uno entre todos es una ciudad. Roma se rinde, pero no se va. Muy bella la manera de describir a este gran personaje del fútbol italiano, Francesco Totti. Este también va un poco en tono de crítica. Tarados positivos. El fútbol le gusta a demasiada gente para no ser aprovechado de 1000 formas distintas. Estamos ante la forma más exitosa de vender zapatos y camisetas. Y esto no es nada en comparación con otros negocios. Aunque todo falle y vaya cada vez peor, al final siempre gana la televisión. El dinero aceita a los clubes y en buena medida decide los resultados. En el mismo periodo en que el Real Madrid gastó 700 millones de euros, el Osasuna gastó 10 millones. ¿Es concebible que jueguen en la misma liga? Sí, entre otras cosas porque el Osasuna, dirigido por el Vasco Aguirre en aquel entonces, ha sido muy eficaz ante el Madrid y porque el fútbol profesional no ha oído hablar de justicia económica. Aceptemos lo inevitable. Estamos ante un muy complejo sistema de representación del mundo que asimila una alta cuota de estupidez. No es por la vía de la pureza ni del racionalismo como se defiende el arte de patear para encender el alarido de la especie. En su democrático acercamiento a la pasión, el fútbol incorpora los más variados efectos. Cuando todo sale bien, la gente es inofensivamente lamentable en las tribunas en vez de serlo en su casa. ¿Cuántos ataques de nervios no se han evitado en el seno de la familia gracias a los gritos lanzados en las gradas? Con el fútbol pasa como con las dietas ricas en fibra. No todo alimenta, pero la mezcla sirve para digerir. Es mucho lo que entra al fútbol y mucho lo que ahí se elimina. Su protocolo no puede ser tan excelso como el de la ópera, porque está hecho para el desfogue de excedentes emocionales, para que el chiflado que llevamos dentro protagonice la vida durante 90 minutos y quien vuelva a casa sea, si no un gran humanista, al menos alguien razonablemente común. ¿Hay manera de clasificar las transitorias averías mentales que le convienen al fútbol? Para ser legítimas, las tareas de los hinchas deben resultar tan inofensivas como la costumbre que los futbolistas tienen de escupir. Quienes hemos corrido infructuosamente tras un balón sabemos que escupir no sirve para nada, pero escupimos. Se trata de un mantra,
como el del tenista que se concentra acariciando las cuerdas de su raqueta, solo que más guarro. Llegamos a un punto esencial. Si combatir al fútbol es tan infructuoso como perder fe en la razón ante la supervivencia de las estudiantinas, elogiarlo carece de efecto proselitista. Nadie se convence en teoría de extasiarse con un gol. Hablar de un entusiasmo tan compartido y vulgar depende de otras claves. Los grandes lances no derivan del rendimiento atlético, sino de una habilidad secreta que mucho le debe a una fina percepción psicológica. Zidane filtra el balón a un hueco donde no ocurre nada, pero pronto ocurrirá Raúl. Romario hace un quiebre y prepara el perfil izquierdo. Todos los ojos del estadio miran al ángulo equivocado. Valderrama se detiene, baja los brazos y duerme de pie. Su siesta representa la forma más sorpresiva del ataque, la pausa que antecede al gol. Ronaldinho hace todo lo anterior y aún tiene tiempo de prometerle un pase a Eto'o. Ha habido jugadores, y Menotti es el mejor ejemplo, que no hicieron hazañas de fábula, pero hablaban de manera muy sabrosa dentro de la cancha. Y además, ¿quieres que corra?, le preguntó el flaco a un despistado que no sabía que el fútbol era una tertulia en la hierba. Al escrutar asombros, el cronista debe renunciar a tener la razón. ¿Puede alguien jactarse de entender el juego mejor que los otros? Por supuesto que no. Ni siquiera puede jactarse de convencerse a sí mismo. Cada testigo juega contra su propia sombra, al modo de Gesualdo Bufalino. Cada día lanzo penaltis contra mí mismo. Por gracia o por desgracia, doy siempre en el poste. El fútbol es una condición subjetiva. El espectador se desafía a sí mismo. Si trata de solucionar de una vez por todas lo que ve, el tiro da en el poste. No hay salida a la infinita tarea de confundir el balón con la cabeza. Y bueno, así damos por terminado el programa del día de hoy de Letras Militantes, con estas lecturas tan sabrosas, con la manera tan elocuente que tiene Juan Villoro de escribir, que recuerda mucho justamente a estos cronistas de los partidos, a estos cronistas incluso por escrito, los que había en la radio, los que hay en la televisión, que de repente usan un lenguaje demasiado barroco, demasiado florido, muy excesivo, valga la redundancia, que finalmente le da una riqueza que el propio fútbol no tiene por sí mismo, pero que le da justamente la pasión de los aficionados. Quienes aman este deporte, quienes realmente se meten a fondo con este deporte, quienes además conocen la historia de su equipo, de su liga, del fútbol en su país, del fútbol en el mundo, de los campeonatos mundiales, quienes conocen la biografía de jugadores legendarios, quienes además tienen la capacidad de relacionar todos estos actos con pasajes de la literatura o escenas cinematográficas o incluso cuadros pictóricos, y son capaces de decir que es un Da Vinci en los remates o que es un Miguel Ángel bordando el balón, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que demuestra esta pasión, y que esa pasión puede ser muy creativa, muy exagerada, pero muy creativa. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura de este texto, esperando el mejor resultado posible que se pueda tener con el partido que se jugará mañana, cuando estamos grabando este partido, pero que estamos grabando este programa, pero que se sabrá lo que pasó al momento en que este programa sea presentado a través de Radio SME. Entonces, bueno, los mejores deseos para la selección, no por ellos, no por la selección nacional, sino por esta afición que es la que hace que sea una verdadera fiesta el fútbol. Ustedes, nosotros, los aficionados ocasionales, los aficionados apasionados, como dice este famoso cronista, quienes viven la intensidad del fútbol. A ellos, a ustedes, a nosotros se debe que el fútbol sea la fiesta que es. Pues muchas gracias, y por el momento esto es todo en Letras Militantes. Nos vemos por aquí la próxima semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.